Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, muy animado. Un tema trascendental tenemos hoy: cuando las emociones gobiernan. Todos tenemos emociones, experimentamos diferentes tipos de emociones en diferentes momentos, continuamente, y debemos saber cómo reaccionar a esas emociones. Somos seres eminentemente emocionales y uno lo ve como en la manera como la gente habla. Siempre uno está diciendo, yo me siento así, yo me siento de tal o cual manera. Somos seres eminentemente emocionales. ¿Tú sabes cómo define el diccionario de la Real Academia la palabra emoción? Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Qué te parece esa definición, Sue? Bueno, ciertamente es así. El hombre es un ser creado a imagen de Dios y por lo tanto tiene emociones. A diferencia de Dios, nosotros tenemos un cuerpo, somos cuerpo y alma. Y definitivamente, Eduardo, hay una interacción misteriosa entre el alma y el cuerpo que nosotros no entendemos del todo, pero que es real. Por ejemplo, tú puedes estar triste en tu alma y sin embargo tú lloras con el cuerpo porque produces lágrimas físicas. O por ejemplo, puedes estar sometido a un fuerte estrés y eso te produce una úlcera estomacal. La úlcera es física, pero el estrés es emocional. Viene por la forma como enfrentamos la vida, cómo vemos la vida, qué cosmovisión tenemos de las cosas. Pero dijiste algo muy interesante, Sugel. Las emociones que tenemos vienen porque somos creados a la imagen de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios tiene emociones, pero esas emociones vienen de un Dios santo, justo, verdadero, que actúa conforme a esos propósitos santos. Por lo tanto, la vida emocional de Dios, si podemos llamarle así, es perfecta. La nuestra no lo es. ¿Dios tiene contentamiento? Dios tiene gozo, Dios siente tristeza cuando ve el pecado del hombre, Dios se aira. Todo eso es parte de la vida emocional de Dios. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Él estaba cargado, él estaba angustiado, si podemos decirlo así. Le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No, y a los discípulos les dice, claro, él está actuando ahí como hombre y como Dios, pero como hombre, Cristo le dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es probable que algunos estudiosos de las Escrituras entienden que tal vez el Señor lo que estaba diciendo es, su tristeza era tan grande que él podría morir en ese momento. Pensando yo, Sugel, ¿tú sabes la primera manifestación de emoción humana cuándo sucedió? En el huerto del Edén, cuando Adán vio a Eva. ¡Wow! Sí. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pienso yo, tú. Bueno, de hecho, quizá muchos no saben esto, pero en el hebreo, la expresión de Adán cuando ve a Eva aparentemente es una poesía. Así que fue la primera poesía que probablemente se escribió en el mundo cuando Adán vio a Eva y fue tremendamente emocional, ¿verdad? Pero lamentablemente el pecado entró en escena y nuestra vida emocional se trastornó. ¿Qué ha hecho el pecado con nosotros, Sugel? Bueno, el pecado nos produce obstaculiza que nosotros veamos la realidad como la realidad realmente es, valga la redundancia. Y es nuestra percepción de la realidad lo que provoca nuestra vida emocional. Entonces nosotros tenemos una mente entenebrecida y fruto de tener esa mente entenebrecida por nuestro pecado, no vemos la realidad de una manera clara, vamos a decirlo así. Y al no ver la realidad en una manera clara, eso hace que nosotros sintamos emociones que pueden no corresponder con la realidad. Si yo creo que algo puede hacerme daño, puede ser que no sea así, pero el hecho de que yo lo crea y yo lo perciba así, eso produce en mí la emoción de miedo. Si yo creo que alguien está siendo injusto conmigo, y puede ser que no sea así, ¿cuántos hijos sienten que sus padres lo están tratando con injusticia cuando sus padres lo que están haciendo es disciplinándolo adecuadamente y sin embargo ese hijo reacciona airado? Entonces yo puedo sentir ira, puedo sentir temor, puedo sentir ansiedad por cosas que no son reales. Yo estoy percibiendo la realidad en una manera equivocada y es por eso que el pecado afecta
nuestra vida emocional, porque el pecado también afecta nuestra percepción de la realidad. Entonces, primariamente, nuestra mente influencia nuestras emociones. Exactamente. Nuestras emociones no se producen porque sí. Y en segundo lugar, nuestras emociones no solamente no se provocan, no se producen por sí solas, sino que tampoco son meras reacciones químicas. O sea, según la psicología materialista, nosotros no tenemos alma. Nosotros somos un cuerpo, somos una máquina compleja. Y por lo tanto, mis emociones no son más que reacciones químicas de la máquina compleja que somos. Pero la Biblia no lo presenta de esa manera. Puede ser que una persona tenga un problema orgánico que le provoque o que lo haga sensible a ciertas emociones. Pero yo tengo que entender que Dios me hace responsable de mis emociones porque no somos simples máquinas. Pero si somos una máquina, entonces no podemos controlar las emociones. No, vivimos a expensas de ellas y ese es el problema del materialismo. Por eso es que un psiquiatra materialista, cuando vea a una persona depresiva, cuando vea a una persona ansiosa, lo que le va a proveer es químicos que supuestamente hagan un balance en la vida emocional de esa persona. Y va a buscar el balance en su vida emocional según la escuela a la que pertenezca. Exactamente. Si pertenece a la escuela de la psicodinámica, va a decir, mira, esa emoción que tú estás experimentando ahora, esa ira, esa depresión, esa ansiedad, es el fruto de problemas que sucedieron en el pasado. Vamos a hurgar en el pasado, vamos a ver qué sucedió allí para poder resolver tu problema presente. Entonces le quita la responsabilidad a la persona de enfrentar su situación, si podemos decirlo así. Y hay que decir a las personas que nos están escuchando por internet que puede parecer cruel que nosotros hagamos responsable a la persona de su vida emocional, pero no es cruel, Eduardo, eso es lo que lo va a sanar. O sea, si yo no soy responsable de mis emociones como si fuera algo viral, yo no soy responsable de que me dé gripe. Entonces yo estoy expensa a que en cualquier momento un virus gripal me enferme. Y también estoy expensas a que de repente la depresión llegue a mi vida, la ansiedad llegue a mi vida, y yo estoy como una hoja sacudida por el viento. El decir o el saber por las escrituras que nosotros tenemos una responsabilidad en el manejo y control de nuestras emociones es una muy buena noticia. Es así, pero lo primero que tenemos es que enfrentarlo, porque la consejería secular nos dice que debemos enfrentarlo de una manera diferente. Alguien puede decir, no, él se ha ido así porque él viene de una familia violenta o él se crió en un vecindario donde había mucha violencia y él reacciona violentamente. Tenemos que buscarle una educación diferente, un sitio mejor, educarlo mejor, condicionarlo mejor para que él cambie. ¿Qué tan efectivo sería eso? Él no es responsable, dice, fíjate, el medio es el responsable. Vamos a educarlo entonces. Sí, es como alguien decía, el hombre no es culpable. El culpable es la sociedad. ¿Y la sociedad la hace quién? Los hombres. Los hombres. Entonces, al final de cuentas, nosotros seguimos siendo responsables de lo que estamos haciendo con nuestra vida y con el ambiente que nos rodea, porque definitivamente una persona iracunda no solamente va a hacerse daño a sí misma, esa persona va a afectar a otros a su alrededor. Y de hecho, Eduardo, es una realidad que si tú te crías en un hogar con padres iracundos y todo el tiempo estás viendo ira como reacción, hay patrones que tú vas copian. A aprender exactamente un patrón. La buena noticia del Evangelio es lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, claro que criarte en un hogar donde la ira fue predominante, eso te va a hacer vulnerable al pecado de la ira. Pero si tú eres creyente, tú tienes al Espíritu Santo que puede producir en ti ese fruto del que habla Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, y que precisamente es el fruto del Espíritu porque no depende de tu crianza. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú te criaste en un hogar con gente iracunda, si tú te criaste en un hogar con gente depresiva, todo eso va a ser una realidad en tu vida. Pero si tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu de Dios y por la gracia de Dios, tú puedes luchar eficazmente contra eso. Y esa palabra es importante aquí, luchar eficazmente. Tú vas a tener lucha.
O sea que no vas a ser perfecto, porque alguien puede estar pensando, alguien que nos estaba escuchando, que nos está mirando, puede decir, pues yo conozco muchos cristianos que se airan o que se deprimen. O que se deprimen. Eduardo, si tú, puede ser que entre tú y yo, tú tengas problemas con la ira y yo tenga problemas con la depresión o a la inversa. Gracias al Señor, yo no tengo problemas con la depresión. Es que tú estás diciendo, yo tengo problemas con la ira. Pero vamos a suponer que tú tuvieras problemas con la depresión. Tú desarrollaste, por la razón que sea, a lo largo de tu vida, un patrón que te llevaba a reaccionar depresivamente a los problemas de la vida. Tú vas a tener una lucha con la depresión que probablemente yo no voy a tener. Pero la buena noticia es que si tú eres creyente y el Espíritu Santo mora en ti y tú tienes la verdad de la palabra en tus manos, tú puedes luchar eficazmente con la depresión. Vas a luchar. No es que tú te conviertes y ya de repente la depresión no juega ningún papel en tu vida, o la ira o el temor, no. Tú vas a luchar probablemente con eso hasta que te mueras. Y cuando uno recibe al Señor, uno muere al pecado, el hombre sin Cristo es esclavo del pecado, vive conforme a la corriente de este mundo. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, cuando uno va a los pies del Señor en arrepentimiento de sus pecados y ejerciendo fe en el Señor, en su obra expiatoria a nuestro favor, somos salvos, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ya el pecado no reina en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de la justicia, y ahora podemos combatir ese pecado porque ya tenemos la victoria, porque estamos unidos a Cristo por la fe, y esa victoria Él la obtuvo en la cruz del Calvario, y podemos vencer cualquier emoción negativa que nos afecte, la depresión, la ira, la ansiedad. Y en este programa vamos a ver, Sugel, a dar principios a la luz de la palabra de Dios para poder tratar con esas emociones de una manera piadosa. Cuando las emociones gobiernan. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Aquellos que nos han sintonizado en este momento, que nos están viendo a través del internet. Hoy estamos tratando cuando las emociones gobiernan, un tema que nos afecta a todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, no importa la nacionalidad, todos tenemos emociones. Hemos visto, Sugel, que esas emociones son dadas por Dios porque somos creados a la imagen de Dios. Cuando las emociones gobiernan. Pero antes de seguir hablando, Sugel, hay personas que ya se han conectado. ¿De dónde se han conectado? Bueno, hemos recibido notas desde Colombia, desde México, desde Santo Domingo, desde la Florida. Damos muchas gracias al Señor por aquellos que nos están viendo a través de la internet y los que nos escuchan por Radio Eternidad. Qué bien. De paso, recordamos que si quieren hacer algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, de hecho ya nos llegó una pregunta, pueden escribirnos a entendiendolt@gmail.com. entendiendolt@gmail.com. Y si quieren llamar, ¿cuál es el teléfono, Sugel? El teléfono de Radio Eternidad 809-566-1707. Exactamente, pueden llamarnos por ahí. Alguien puede estar pensando o decir, yo tengo un problema físico y yo no puedo controlar mis emociones. ¿Qué le diríamos a esa persona, Sugel? Es indudable, como decíamos hace un momento, que si el cuerpo no está funcionando bien, las emociones probablemente tampoco van a funcionar bien. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que se va a dormir a su casa y empiezan lo que nosotros llamamos los apagones, los cortes en la energía eléctrica. Esa persona tiene que dormir con calor, no tiene un ventilador o un abanico, con mosquitos pitándole, como decimos nosotros, la noche entera, sudando con el calor del verano. Esa persona no duerme una noche, está bien. La próxima noche sucede lo mismo, hay ruidos en el vecindario, se va la energía eléctrica. Esa persona no va a estar en el mejor de... No la mejor va, de sus emociones, vamos a decir así. Va a estar vulnerable a la ira. Va a ser irritable. Exactamente. Sin embargo, y aquí es que viene el punto importante, la Biblia dice... Eso no justifica entonces a esa persona. No lo justifica. Y eso es lo importante, que la persona se entienda a sí misma y diga, mira, a pesar de que yo pasé mala noche,
yo sé que estoy siendo vulnerable a la ira y debo estar con más cuidado. Si yo llego a un sitio que dice cuidado hay perro, me voy a cuidar y me voy a proteger. Bueno, la persona que sabe que no durmió bien, que está haciendo, que se levantó irritable, él debe ver ese letrero, cuidado, hay perro, Pero, o sea, y me puede morder. Eso es muy bonito que tú lo digas la primera noche, la segunda, pero ¿y la tercera? Ya eso está en el subconsciente ahí, que esa persona, a ese perro si le sale, lo muerde. Dice la Biblia, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el apóstol Pablo escribió eso en una cárcel en Roma. ¿Qué significa eso? Vamos al aspecto de la mente, Sí. del control de los pensamientos. Exactamente. Pablo no estaba en una circunstancia para nada favorable. Para nada. Pablo estaba solo, no tenía amigos. O sea, a él lo visitaron durante su encarcelamiento, pero no era que él vivía con gente todo el tiempo hablando. O sea, Pablo pasó mucha soledad. Probablemente, Eduardo, yo pienso que en algún momento pasó hambre. Supongo que en esa celda obviamente no había aire acondicionado, ni una cama cómoda. Ni una comida decente. No, el apóstol Pablo estaba en una cárcel y Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, gócense juntamente conmigo. Y él dice, yo he aprendido a contentarme. Fíjate que él no dice, esa es mi naturaleza, mi ser natural. No es que, sabes que yo tengo un temperamento así. No era temperamental. Pablo aprendió el arte del contentamiento cristiano. Y esta persona que tiene circunstancias difíciles en su vida, añádele que tal vez tiene un trabajo en el que no lo tratan bien, o sea, no durmió bien, el dinero no le alcanza. El dinero no le alcanza, tiene un hijo rebelde, tal vez tiene un esposo insoportable, o sea, hay muchas circunstancias en la vida que son propensas a causarnos depresión, ansiedad, ira, temor, pero ahí es que es tan importante que el creyente entienda cómo es que se producen las emociones en nosotros. Yo te decía hace un momento, porque tú me pusiste el ejemplo de las circunstancias, pero yo te decía, ¿y qué de las personas que tienen un problema físico, un problema orgánico, que tal vez lo hace susceptible, vulnerable a ciertas emociones? Esa persona tiene que entender que él va a luchar probablemente más que otros con esas emociones, pero él también puede, por la gracia del Señor, luchar contra ellas. Lo que él debe conocer y entender es cómo es que funciona su aparato emocional. Y ahí me gustaría hablar un poquito acerca de eso desde el punto de vista bíblico. Las emociones, ¿verdad? Viéndolas lo más objetivamente posible, revelan nuestros valores y creencias. O sea, yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Yo no me airo por lo que no me importa. Cuando yo siento temor, cuando yo siento ira, eso está revelando mis prioridades, está revelando mi conjunto de valores. Alguien decía muy sabiamente, pensar en la ira no produce ira. Vamos a suponer que tú dices, voy a hacer un estudio bíblico de la ira y toma todos los textos de proverbios que hablan de la ira. Tú no vas a terminar airado por eso. No. Porque pensar en la ira no produce ira. Pensar en el aborto sí. Si tú eres una persona que amas a los niños y piensas en el aborto o piensas en la cantidad de niños que están siendo abusados sexualmente en este mismo momento, o tú lees una noticia acerca de eso, eso te provoca ira. Nosotros decíamos al principio que somos creados a la imagen de Dios. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y Dios se aira cuando ve algo mal hecho. Hay una llamada, hay una pregunta. Vamos a darle paso a esa pregunta, Sugel. Bien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo yo lo bendigo por su programa. Yo siempre lo oigo todos los días por la mañana. Qué bueno. Ya levántate temprano. Y yo tengo una inquietud. Yo soy adventista, pero en realidad me gusta su programa, aunque no tengamos las mismas creencias respecto al Santo Día del Señor. A mí me gustaría como que ustedes dieran un programa basado a la Biblia, donde dice cuál es el día que nosotros tenemos que guardar para el Señor. Esa es la primera. La segunda es que yo soy de respeto a que uno tiene que aprender a contentarse cualquier que sea la situación.
Yo soy una señora que a mí me dio el polio de la edad de 6 meses de nacida. Yo ando con 2 muletas y ando con 2 aparatos. Y yo, para la gloria y la honra del Señor, yo soy una mujer muy alegre. Nunca he podido caminar normal, como todo el mundo. Siempre he caminado con mi aparato y con mis 2 muletas. Yo vivo muy feliz. ¿Por qué? Porque yo le doy gracias al Señor, que por lo menos el Señor le dio el entendimiento y la sabiduría al hombre para hacerle la vida más fácil a uno. No, Respecto al problema de uno, porque Dios le dio la capacidad para que hagan esos aparatos y hagan esa muleta. En el caso mío, que yo andaba por el suelo arrastrándome porque los nervios de las piernas se me encogieron y tuvieron que hacerme 17 operaciones para yo poder caminar con 2 aparatos y 2 muletas, y así yo tuve mis hijos, yo me casé y soy muy feliz ahora más que ya tengo 10 años en el Evangelio. Ahora más soy más feliz todavía. Que Dios le bendiga y se le quite mucho tiempo. Déjeme decir algo con respecto a un caso como el que ella acaba de plantear. Vamos a suponer que un creyente tiene una situación física sumamente limitante. Si yo valoro el Evangelio, si yo valoro a Jesucristo, si yo valoro el perdón de mis pecados, si yo valoro el don de la vida eterna en Cristo, el saber que mi vida es temporal, que yo voy a estar un poco de tiempo aquí, pero voy a pasar la eternidad en la presencia del Señor. Las aflicciones del tiempo presente son pasajeras. Y dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Eso no quiere decir que las limitantes que yo tengo por mi condición física no me va a entristecer en ocasiones, que mi dolor no me va a doler, no me va a doler, y por momentos yo voy a tener que luchar con la tristeza, pero cuando yo puedo traer a mi mente aquellas bendiciones que Dios me ha dado en Cristo y que yo no merezco, porque debemos recordar algo. Si yo tuviera, como esta persona que acaba de llamar, las 2 piernas malas, no puedo caminar normal, etcétera, etcétera, todavía yo no tengo lo que yo realmente merezco por mis pecados. Así es. Porque lo que yo merezco es el infierno. Una condenación eterna. Exactamente, pero por causa de Cristo y su muerte en la cruz, yo tengo vida eterna y el perdón de todos mis pecados. Eso es motivo suficiente para estar gozoso en medio de la aflicción. Porque hay personas, Eduardo, que no pueden entender que el hecho de estar gozoso no elimina el que yo tenga que lidiar con el dolor, con la tristeza, a veces luchar con la ansiedad. El gozo no es incompatible con eso. Siempre que yo esté en pie de guerra luchando, lo que yo no puedo permitir es que la ansiedad me domine, o que el temor me domine, o que la ira me domine. Pero vamos a tener una lucha. Ahora, hay algo importante que, antes de que entrara la llamada, estábamos hablando de cómo se produce cómo se producen las emociones. Las emociones en el ser humano no ocurren a través de un proceso necesariamente consciente de pensamiento. ¿A qué yo me refiero? Si tú escuchas un ruido a las 3 de la mañana en tu casa, tú te vas a levantar inmediatamente con temor. A ti no te dio tiempo a pensar, tal vez entró un ladrón, ese ladrón puede hacerme daño. O sea, tú no estás razonando todo eso con tanta calma. Eso ocurre instantáneamente, pero fíjate cómo ese ruido te llevó a percibir una realidad amenazante, y fue la percepción de esa amenaza lo que te produce la emoción del temor. Reaccionas a ese estímulo, vamos a decirlo así. Exactamente, eso no ocurre por químicos, eso no ocurre porque sí, eso ocurre por una percepción de la realidad. Sea correcta o no, eso es tu percepción, tú te percibes amenazado. ¿Tú recuerdas, Eduardo, cuando Saúl atacó a Amalek por mandato de Dios, y Dios le dijo que exterminara toda la población, y él le perdonó la vida al rey? Se llamaba Agag. Y dice la escritura que Samuel mandó a llamar a Agag. Y es interesante porque en 1 de Samuel 15:32 dice que Agag vino alegremente, pensando que el peligro había pasado, y unos minutos más tarde le cortaron la cabeza. Así. Entonces, así como tú puedes percibir un peligro irreal, tú puedes percibir una alegría irreal. ¿Tú sabes cuántos muchachos solteros creen que hay una muchacha que le está correspondiendo? Ellos están enamorados y ellos creen que ella está perdida. No, y tú le preguntas, ¿y cómo te va con fulana? Súper no, eso bien. va caminando bien. Pero ella ni no se ha enterado. Ella ni se ha enterado. Pero él está percibiendo la realidad de una manera equivocada, y eso está produciendo una emoción equivocada de gozo. Es así. Tenemos otra llamada, Sujel. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Amén. Amén, igualmente.
A veces me deprimo un poco, a veces me siento un poco mal, pero el Señor me ha dado la fuerza y la fortaleza para echar hacia adelante. Pero muchas veces me siento deprimido, a veces también me iro un poco y quiero que ese que ustedes están hablando, eso me está dando mucha fuerza y espero que Dios le dé mucha luz para que siga ambientando la población. Qué Amén. bueno. Amén. Fíjate lo que decíamos hace un momento. Hay personas que tienen una lucha con ciertas emociones como la depresión, por ejemplo, y probablemente, Eduardo, van a morir luchando. Nuestro consejo es mantente en pie de guerra, no dejes de luchar. Es así. Mira, Sugel, hace un rato, antes de que entrara la primera llamada, decíamos que Dios manifiesta emociones, nosotros somos creados a la imagen de Dios. Las emociones de Dios son santas, justas y buenas, conforme a su propósito santo, justo y bueno. Dios se aira. Sí, Dios se aira cuando percibe el mal. Decíamos que Él es limpio de ojos para ver el mal. Pero Dios nunca peca. Pero no peca. Nosotros nos airamos, sí, Sí. pero nosotros pecamos porque muchas veces nos airamos y damos una mala respuesta a la situación que estamos percibiendo, a esa percepción de la cual tú nos hablabas. Pero vamos a continuar hablando de este tema, de esa percepción, en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Cuando el doctor Martin Lloyd-Jones publicó este libro, La depresión espiritual, inmediatamente se convirtió en uno de sus libros más leídos. Y es que definitivamente todo el mundo tiene que lidiar con la tristeza y la depresión en un grado o en el otro. Yo recomiendo altamente este libro del doctor Lloyd-Jones, que agrupa 21 sermones que él predicó en la capilla de Westminster en Londres cuando era pastor, y que puede ser de mucha ayuda para que los creyentes puedan evaluar su vida emocional a la luz de la palabra de Dios. Para aquellos que pueden leer en inglés, también recomiendo altamente este libro titulado Feelings and Faith, los sentimientos y la fe. No tiene que ver solo con la depresión, sino con el manejo de las emociones en sentido general. Ahí usted encontrará una información bíblica acerca de qué son las emociones, cómo funcionan las emociones y cómo nosotros podemos trabajar y manejar las emociones para que no terminen controlándonos a nosotros. Emociones como la ira, el temor, la angustia, la depresión. Este libro puede ser muy útil y como sabemos que muchas de las personas que nos ven por la internet leen inglés, no quisimos dejar de recomendar una obra tan importante del pastor Brian Boardman. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, aquellos que nos sintonizan en este momento. Cuando las emociones gobiernan es el tema que estamos tratando ahora. Eduardo, nos llegó una pregunta desde Colombia, desde Cartagena. Y tú hablabas ahora del asunto de que Dios se aira. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la ira santa y la ira pecaminosa? Muy buena pregunta. Dice la Escritura, airaos, Pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ujú. Cuando uno ve en las noticias, Sugel, que han violado a una niña de 8 años, ¿qué produce eso en nosotros? Debe producir ira. Y si no te airas, estás pecando. ¿Por qué? Porque Sí. es algo que vemos que está mal hecho. Ujú. Entonces, esa es nuestra reacción porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. Exactamente. Ahora, cuando yo me airo, yo no puedo ir con una pistola y entrarle a tiro a ese hombre que violó a esa niña, sino Ujú. que esa ira, esa indignación debe ser canalizada por los principios que me dice la palabra de Dios. Hay una ira, una indignación que es santa, que es correcta. Ahora, hay una indignación, una ira que no es santa. Cuando yo dejo un libro aquí o dejo la taza de agua que tenemos aquí de café y tú me tomas la taza de agua y te la llevas, yo me airo, peleo contra ti y te doy un golpe. ¿Esa es una ira santa? No, evidentemente es una ira provocada por el egoísmo tuyo. ¿Qué pasó ahí, Sugel? Bueno, yo tenía mi taza, tú tocaste la taza por una razón, te la llevaste, yo me indigné con eso. Ujú. ¿Tenías razón para indignarme porque se llevaron una taza? No. ¿De agredirte? Entonces nosotros tenemos, fruto del pecado, nuestro sistema de valores trastornados. Nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero tenemos también ídolos en nuestros corazones. Ujú. Y confundimos
lo que es la ira santa por la violación de la ley de Dios, con la ira cuando es la violación de algo que nosotros queremos hacer, cuando es algo contra nosotros, cuando alguien se interpone en mi camino, cuando las cosas no salen como yo quiero. Por ejemplo, yo voy camino a la oficina, al trabajo, hay mucho tránsito, muchos carros, hay un gran embotellamiento en el tránsito, yo veo que no voy a llegar a tiempo a mi trabajo y me airo y empiezo a gritar, empiezo a maldecir en el carro. ¿Es esa ira santa? No, evidentemente Yo no. me estoy airando porque no se ha hecho mi voluntad o porque percibo algo que no va a salir como yo estoy esperando y quizás tenga la consecuencia, llegue tarde al trabajo, me busque un problema o tenía una reunión en el trabajo y no pueda cumplir con esa reunión. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero antes de contestar esa pregunta, la parte que tú vas a decir, tenemos otra llamada telefónica. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Sí, yo le estoy llamando porque una vez yo asistí a una conferencia de damas, quien la estaba dirigiendo era una especialista en psiquiatría, conferencia de damas en mi iglesia. Ella decía que existen depresión en la mujer más común, que estas deben ser tratadas con medicamentos, porque estas depresiones son, no son, o sea, como que son expresiones que vienen por problemas hormonales, problemas que sí deben ser tratados médicamente para poder resolver. Yo quería decirle sobre al respecto. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Amén. Gracias por llamarnos y hacer esa aclaración. Nosotros no negamos el hecho, y lo dijimos al principio del programa, de que por la conexión misteriosa que hay entre el alma y el cuerpo, haya emociones que sean producidas orgánicamente. Por ejemplo, una mujer cuando está en el periodo, o incluso, Eduardo, cuando una mujer acaba de dar a luz, hay muchas cosas que se dan ahí. Ha perdido mucha sangre, eso es un elemento. Cambios hormonales. Hay cambios hormonales, hay una nueva responsabilidad en los brazos de esa mujer. Tener un hijo es algo muy serio. Todo eso junto puede provocar lo que muchas veces se le llama la depresión posparto. Y nosotros no negamos tal cosa. Y es probable incluso que en un momento dado la sintomatología que esa mujer está teniendo está tomando un nivel de tal extremo que necesite ciertos medicamentos supervisados por un médico para poder tratar con ello. Cuando nosotros vemos un caso así, lo primero que hacemos con esa persona es la referimos a un médico para que le haga un chequeo, saber que no hay ninguna deficiencia en su cuerpo, alguna enfermedad que lo esté afectando, porque indiscutiblemente eso es lo que afecta a nuestro hombre exterior, nos afecta internamente. Sin embargo, Eduardo, es importante decir estas estadísticas. Estadísticamente, solo un 20% de los episodios de depresión generalmente tienen que ver con cosas orgánicas. El 80% restante tienen que ver con la forma equivocada en que nosotros reaccionamos a los problemas de la vida. Es así. Sujel, ¿tú has oído decir que fulano tiene una crisis de nervios? Sí. ¿Cuándo los nervios hacen crisis? Explícame. No, obviamente se está usando los nervios ahí de una manera incorrecta, porque los nervios son terminaciones que tenemos, ¿verdad?, en el cuerpo y que nos ayudan a ser sensibles. Si no tuviéramos nervios, yo no pudiera tocar algo caliente y percibir que está caliente o que está frío. Así que el aparato nervioso es una bendición, pero cuando la gente dice que está mal de los nervios, hizo una crisis de nervios, se puso mala. Eso generalmente es que se descontroló emocionalmente. Pero básicamente, ¿por qué? Porque colapsaron sus esperanzas. Ante una situación específica, no le dio una respuesta bíblica a esa situación que estaba pasando. Sujel, tenemos otra llamada. Buenas. Muchas bendiciones, muy edificante su tema, de verdad que sí, en estos tiempos donde es tan común todas esas emociones. Pero tenemos que también tener en cuenta de que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo vence todas esas dificultades. O sea, no debemos darle cabida a la depresión, sino reprender eso en el nombre de Jesús y revestirnos del nuevo hombre que nos ha convertido Jesucristo al ser lavado con su sangre preciosa. El ADN de nosotros ya no es el que
el que trajimos cuando no conocíamos a Jesucristo, sino el de Jesucristo, el ADN de Jesucristo. Déjeme traer una notita ahí, solamente, y usted tiene razón, definitivamente somos nuevas criaturas en Cristo, pero el pecado todavía mora en nosotros, y es por eso que todavía los creyentes tenemos que luchar con las emociones. Lo de reprender una emoción en el nombre del Señor, eso no es algo que está revelado en las Escrituras, y yo sé que es un lenguaje que se usa mucho en el día de hoy. Si queremos ser más precisos bíblicamente, debemos decir más bien que nosotros tenemos que tener una forma correcta de pensar. Yo voy a darles un ejemplo bíblico en ese sentido. Dice el salmista en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Todas esas expresiones que el salmista manifiesta aquí, ¿de dónde surgen? De una percepción adecuada de Dios, fruto de un conocimiento verdadero acerca de él. Todas esas figuras que usa el salmista definitivamente provocan seguridad. Cuando yo veo a Dios como mi fortaleza, mi refugio, mi castillo, mi roca, yo estoy recordando algo que es verdad. Eso no es un placebo como el que le dan a algunas personas, que es un medicamento que en realidad no hace nada, pero te hace creer que hace algo. Hay personas que ven la oración, por ejemplo, como un placebo. Tú oras y eso de alguna manera te ayuda. No, nuestro Dios es un castillo fuerte, nuestro Dios es nuestra fortaleza, nuestro Dios nos defiende, nuestro Dios nos ama si somos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Yo tengo que traer esas verdades. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos, Eduardo? Que en medio de la circunstancia aflictiva de repente olvidan todas esas verdades y comienzan a comprar de nuevo las mentiras de Satanás. Dios no te ama, porque si Dios te amara, tú no estarías enfermo. Dios no te ama, porque si Dios te amara, tu hijo fuera creyente y no fuera rebelde. Dios no te ama, porque si Dios te amara, tu esposo fuera amoroso. Dios no te ama, porque si Dios te amara, tu vida económica sería más próspera. Son mentiras de Satanás. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? No debe reprender esas emociones, lo que debe hacer es pensar correctamente. Es así. Dice la Escritura, Sugel, que nosotros debemos renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios. Pero antes de entrar ahí, yo quiero puntualizar un aspecto. Esas emociones, como es la depresión, la ansiedad, no son más que una alarma de humo. Exactamente. Si estamos aquí y empieza a sonar una de las alarmas de humo del edificio, y yo voy y desconecto o voy con un palo y le doy un palo a la alarma de de humo para me la libré sirena, del ruido. Me libré del ruido, pero no, quiere decir que hay un fuego en algún sitio. No resolviste el problema. Si yo voy en mi carro y el marcador de aceite se prende ese bombillo rojo, me dice que hace falta aceite, pero el problema no es ese. El problema es que hace falta aceite, no fue que se encendió ese bombillo. Entonces, cuando nosotros estamos ansiosos, deprimidos, debemos entender que esas emociones son como una alarma de humo. Nosotros debemos ver cuál es el problema real, y para resolver ese problema debemos ir a ver qué hay en nuestras mentes, cómo nosotros estamos interpretando lo que nos está pasando, lo que tú decías. Lo estamos interpretando conforme a una cosmovisión secular, o lo estamos interpretando conforme a una cosmovisión cristiana, conforme a los principios de la palabra de Dios. La depresión no es más que un síntoma de que hay algo que está pasando en mi vida, hay algo que está pasando en mi mente, con lo cual yo debo tratar inmediatamente. Por lo tanto, yo no voy a resolver mi problema emocional simplemente diciendo yo tengo que tener gozo, yo no puedo estar deprimido, yo no puedo airarme. Yo tengo que erradicar de mí aquellas mentiras que están provocando esas emociones incorrectas, y al mismo tiempo, Eduardo, abrazar aquellas verdades que van a ayudarme a mí a tener un aparato emocional más estable. Déjenme poner un ejemplo bíblico otra vez. En Deuteronomio 19:33 dice: cuando el extranjero morare en vosotros,
con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Fíjate cómo Dios está apelando aquí a la memoria que ellos tienen de la penuria que ellos pasaron cuando eran esclavos en Egipto. Porque el recordar eso podía disponer sus corazones a experimentar misericordia y compasión por los extranjeros. En otras palabras, el hecho de ponernos conscientemente en el lugar del que sufre es una forma de cultivar algunas de las emociones que generalmente acompañan un genuino amor al prójimo. Es en ese sentido que nosotros somos responsables por el cultivo de nuestras emociones piadosas. Somos responsables. Yo debo traer a mi mente aquellas verdades que van a provocar en mí las emociones correctas. Entonces yo debo entender, Sugel, que hay un proceso, yo debo despojarme de esos viejos hábitos, yo debo renovar mi mente con los principios de la palabra de Dios. Entonces debo vestirme de esos principios que son piadosos, que son conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero hay algo que yo debo identificar, y es ver qué hay en mi corazón, Sugel, qué está gobernando mi corazón. Exactamente. Fíjate el Salmo 119. Perdón, ¿es Dios lo primero en mi corazón o hay otro Dios, otro ídolo que me quiere gobernar? Exactamente, ese es el punto aquí. Porque si no es Dios que me está gobernando y es un ídolo, y mi ídolo es que me reconozcan en el trabajo y no me reconocen, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a deprimir? Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. La Biblia enseña, y estoy hablando aquí a creyentes, dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos. La Biblia dice, en libros como Colosenses, por ejemplo, que nuestra identidad está en Cristo. ¿Quién eres tú primariamente? Tú eres un cristiano porque tú te arrepentiste de tus pecados, abrazaste por la fe al Hijo de Dios y su obra en la cruz. Bien, lo que te identifica, tú eres cristiano. Eduardo, ¿qué pasaría si en el día de mañana te da una embolia cerebral y tú no puedes seguir predicando, tú no puedes seguir pastoreando? Tú sigues siendo cristiano. Dejaste de ser pastor, pero tú sigues siendo cristiano. Esa es mi identidad. Esa es tu identidad. Vamos a suponer que nosotros tenemos en la iglesia a un banquero y él ha puesto toda su identidad en el hecho de que cuando él llega a un sitio, llegó el señor fulano de tal que es banquero. Él como creyente en la iglesia el domingo, él dice, mi identidad está en Cristo, pero en el fondo de su corazón, lo que le da satisfacción a él es el hecho de ser una persona respetable por la profesión que él lleva. Pero ¿qué pasa? El individuo lo botan del trabajo, pierde el empleo por alguna razón, ya dejó de ser banquero. Y esa persona de repente se deprime porque se siente inútil, se siente que ya su vida no vale la pena, se siente que la gente no lo aprecia, porque al final de cuentas su identidad no estaba en el hecho de ser cristiano, su identidad primaria estaba en ser banquero. Una mentira llevó a esta persona a esa depresión. El creer una mentira. El creer una mentira. Yo debo recordar que yo soy cristiano y si yo dejo de ser aquello que la gente aprecia de mí, yo sigo siendo cristiano y eso es lo que me da mi identidad. Suel, es un tema sumamente amplio y nos están diciendo que el tiempo se nos ha ido. Vamos a tener que continuar con mucho gusto hablando de las emociones en nuestro próximo programa. Cuando las emociones gobiernan, nosotros debemos gobernarlas con los principios de la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. La próxima semana continuaremos hablando acerca de cuándo las emociones gobiernan y respondiendo preguntas que nos llegaron que no pudimos responder, pero sigan escribiéndonos a entendiendolt@gmail.com, que en el próximo programa vamos a apartar un segmento para responderlas. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén.